¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo? Que la política económica la dirija un multimillonario es como entregar a un pirómano el Ministerio de Medio Ambiente. A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera. Ya. Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, buenos días, que viven en Somosaguas, que viven en chalés, que no saben lo que es coger el transporte público. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es miércoles 16 de mayo y Pablo Iglesias ha vuelto a quedar retratado. Maldita hemeroteca es lo que estará pensando ahora mismo el líder de Podemos. El secretario general y su novia, Irene Montero, tiran la casa por la ventana y no escatiman en gastos a la hora de adquirir una nueva vivienda. 600.000 euros en un chalet cerca de la Sierra de Madrid, de 268 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños completos, una despensa y un amplio salón unido a una cocina americana. Pero el lujo de su vivienda se extiende también al exterior, ya que consta de una segunda casa para invitados, una espectacular piscina irregular y una vegetación elegida, atención, por profesionales. No es nada malo querer gastarse 600.000, 800.000 o hasta 4 millones de euros, pero lo que no puede pasar es que en menos de 3 años de llegar al poder caer en los vicios que tanto criticó en su día. Por sus palabras en el pasado, que acaban de escuchar hace unos instantes, si Iglesias llegase alguna vez a presidir el gobierno, tendría el mismo peligro que un pirómano dirigiendo el Ministerio de Ambiente, porque no se puede, según él, confiar en que la política económica quede en manos de alguien que se gasta 600.000 euros en una vivienda. Autozasca, retratado, ridículo, gracias a la hemeroteca, llámenlo como quieran. Lo que ha quedado claro es que hasta para sí mismo Pablo Iglesias es un incoherente. Más noticias en nuestro sumario. Una cadena humana ha rodeado este mediodía el Banco de España para exigir mejores pensiones. La jornada de movilizaciones y concentraciones ha sido convocada por los sindicatos de UGT y comisiones obreras con el fin de presionar para que se derogue la reforma en esta materia de 2013. Los sindicatos prometen seguir en las calles hasta que se blinden las pensiones y se tumbe dicha reforma. Lo que tenemos presentado en el Pacto de Toledo y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Quim Torra, elegido ya como presidente de la región, tomará mañana previsiblemente posesión de su cargo. Será un acto breve, sobrio y sin muchos invitados. Esta mañana el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado el decreto del nombramiento de Torra, firmado por Su Majestad el Rey Felipe VI, que supone el paso previo y necesario para poder ser investido como tal. En paralelo, seguimos conociendo más capítulos polémicos del separatista. El movimiento feminista vuelve a las calles en más de 70 ciudades en protesta por lo que consideran un incumplimiento del gobierno del Pacto de Estado contra la violencia de género. Las marchas cuentan con el apoyo de UGT y comisiones obreras. El caso de La Manada ha creado el debate sobre la modificación del delito de violación. En unos minutos veremos la legislación en otros países de Europa. En página de sucesos, Algeciras se ha convertido en el centro del foco mediático. En apenas 72 horas se ha producido una agresión a 9 policías y un niño de 9 años ha muerto tras ser arrollado por una lancha que ha colisionado con una embarcación de recreo. Fuentes policiales lo descartan y piden desligarlo, pero el narcotráfico ha sido para muchos, como el alcalde de Algeciras, el único responsable. El suceso responde a un accidente fortuito, provocado por la temeridad en la forma de pilotar de uno de los implicados. El suceso hay que desvincularlo absolutamente de ningún tipo de venganza, ajuste de cuentas o nada que tenga que ver directamente con el narcotráfico. Y tras la polémica en torno a la supuesta falsificación del máster de Cristina Cifuentes, saltaron a la luz decenas de casos polémicos de otros políticos. El efecto dominó ha llegado hasta Pablo Casado. Según cuenta el diario El Mundo, el portavoz popular aprobó de golpe en 2007 la mitad de la carrera de Derecho tras lograr su primer escaño como diputado. En tan solo 4 meses, Casado habría aprobado 12 materias de las 25 de Derecho. Para superar la otra mitad, el popular tardó 7 años, que inició en ICADE en 1999, y ya en ese año de 2007 es cuando decide trasladar sus estudios al Centro Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Y vamos a hablar, tenemos conexión con el protagonista, con el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado. Le saludamos ya. Señor Casado, muy buenas noches. Buenas noches.
Señor Casado, este diario, El Mundo, asegura que usted aprobó más de 12 asignaturas en un periodo de 4 meses y apunta a supuestas irregularidades. ¿Usted qué tiene que decir? Que es absolutamente falso. De hecho, toda la introducción que se ha hecho es falsa. Los 7 años son para cursar 2 carreras, Derecho y Administración de Empresas. Y con la mitad de la carrera de Derecho y 1/3 de la carrera de la Administración de Empresas voy a la Complutense, donde de 36 asignaturas solo se me convalidan 7. Por eso tengo que volver a repetir los exámenes de todas ellas y después de superar un curso 6 y otro curso 6, en el tercer año, que me quedan 12, supero esas asignaturas, lo cual no es nada extraordinario, porque lo hace mucha gente que cursa, por ejemplo, 2 carreras a la vez, como yo hacía los primeros años, o como, por ejemplo, los que van a opositar, que empiezan en quinto con los temas de civil, o como, por ejemplo, los que están con practicum o ya trabajando en quinto de carrera, como tantos periodistas hacéis. Pero es que además, en este caso, yo de esas 12 asignaturas, 2 las tenía aprobadas en ICADE y 5 estaban ya en tercera matrícula, es decir, se venían preparando durante 3 cursos. Y por cierto, no es que se aprobaran en 4 meses, se aproban en 1 año, solo que en el plan antiguo los exámenes eran en junio y en septiembre. 6 se superan en junio y 6 se superan en septiembre. Es decir, no hay ninguna irregularidad, pero es que lo que hay es una falsedad, porque el diario El Mundo lo que dice es, supuestamente con fuentes anónimas y sin ninguna constancia documental ni ninguna prueba, que hubo unas presiones que la propia Esperanza Aguirre ha dicho que son falsas y que la propia universidad, el Centro Universitario Cardenal Cisneros, en un comunicado extenso y muy rotundo, ha dicho que es una auténtica calumnia. Ni siquiera han acudido a ese centro universitario para ver si había alguna irregularidad y, por cierto, si hubiera habido alguna irregularidad, que no la ha habido, no sería una acusación contra mí, sería una acusación contra los profesores que hubieran prevaricado siendo supuestamente forzados por un veinteañero anónimo a cambiar un acta de su asignatura. Es decir, es absolutamente increíble, pero es que ya llueve sobre mojado. Primero fue el máster, luego ahora es la carrera, luego los cursos de especialización de universidades americanas. Yo creo que esto no es casual, ¿no? Y que salga en el día de San Isidro y que se intente plantear sobre una persona que no tiene ninguna ilegalidad, ninguna irregularidad, ningún caso de corrupción, ningún caso de menoscabo patrimonial, un tema de una carrera de hace 15 años. Con falsedades, sin pruebas y de una forma tendenciosa, que yo es lo que estoy denunciando, una auténtica indefensión. Señor Casado, una pregunta. ¿Por qué no acredita usted pruebas? ¿No cree que esto zanjaría la polémica? Sí, claro que lo hice, pero lo más gracioso es que lo hice con el diario El Mundo durante 1 hora y media. Primero, los expedientes académicos están protegidos por el artículo 197 del Código Penal. Filtrar un expediente académico es como si se filtrara un atestado de la policía o como si se filtrara, por ejemplo, un análisis de sangre de un hospital público. Primera cuestión, es un delito. Pero dicho eso, ellos tuvieron acceso no solo a mi expediente académico, que por cierto no hace falta preguntar al respecto porque lo han publicado detalladamente en la información, incluso de cuántas asignaturas me matriculaba cada año, pero es que han tenido acceso al expediente académico de la Universidad de Origen. Les he enseñado hasta mi carta de bachillerato, mi admisión en Deusto y en ICADE, porque fui admitido en las dos. Les he enseñado los planes de estudio que presenté para las convalidaciones, el registro de secretaría, la carta por la que se me justificaba lo que se me había convalidado, las notas, todo a su disposición. Datos oficiales, yo tengo la suerte de guardar todo, como me pasó con el tema del máster, y por eso he podido demostrar ambas cuestiones. Lo que me parece tremendo es que ahora mismo el debate público está en si un político hace la carrera en un sitio o en otro, o si se examina de 12 asignaturas o de 10 asignaturas. Yo creo que esto es absurdo y, sobre todo, qué casualidad que siempre le pase a los políticos del Partido Popular. Porque yo he escuchado muchos casos de otros políticos que ni siquiera tienen carrera y han dicho que la tenían, y ahora resulta que el debate es sobre si yo iba a clase en el máster, sobre si yo hice la carrera en 3 años o en 4, pero bueno, o sea, qué casualidad. Yo creo que sinceramente que esto no puede ser, y sobre todo hay que hacer una reflexión sobre el periodismo y sobre la política. Esto es una apelación a la extorsión. Cuando se acusa sin pruebas y se ocupa una portada, pasado mañana un vecino con el que te llevas mal puede decir una mentira o una injuria y te la encuentras en portada, porque como hay secreto de las fuentes, como no hace falta presentar ninguna documentación, pues nada, tenemos que estar rebuscando 15 años en la basura para ver si a un político se le puede imputar no una irregularidad, no una ilegalidad que el mismo periódico reconoce que no ha existido, sino una cosa que según ellos, o según 3 universidades de no sé dónde, ni siquiera han tenido el acierto de llamar a la universidad en cuestión,
dicen que, bueno, que no es habitual, cuando acabo precisamente de justificar que sí es muy habitual. Señor Casado, la polémica del máster de Cifuentes y ahora estas informaciones, precisamente contra usted, que es uno de los favoritos para presidir a medio plazo el Partido Popular de Madrid en las próximas elecciones de 2019. ¿Existe una cacería contra esta formación y, de ser así, por qué? Bueno, parece evidente, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay que ver el aforismo cui prodest. ¿A quién beneficia todo esto? Desde luego al Partido Popular no. Bueno, y habrá que ver exactamente por qué a mí se me exige todo el tema del máster cuando yo ya he justificado, lo hice también con ustedes, en 20 medios de comunicación, que era un curso del doctorado, que no tenía un título como tal, que en base a la reglamentación sí que se pudieron convalidar lo que se hizo. Ya he explicado que todos mis cursos en universidades extranjeras es estrictamente lo que pongo en el currículum, no pongo si son de 5 días, de 15, si se expiden en Boston o si se expiden en el IES, lo que digo es de quién es la universidad que expide el título, en este caso de Harvard, de Georgetown o de lo que sea. Yo nunca he presumido de mi expediente académico, no tengo ni mucho ni poco, tengo lo que tengo y la verdad es lo que está en mi currículum. Hay otros políticos que no pueden decir lo mismo, o hay otros periodistas que no pueden decir lo mismo. ¿Por qué se pone solo el foco sobre nosotros? ¿Por qué no se centra el debate en si alguien ha hecho algo ilegal o algo mal y no se tiene que estar difamando algo que me preocupa? Esto no es digamos, algo que me perjudique en el entorno político. Esto me perjudica en mi entorno profesional, en mi entorno privado, de que tengo que comer el resto de mi vida. Y creo que es algo que eso no se puede hacer. Hay algunos muy interesados, a lo mejor, en que algunos dejemos de estar en política, cosa que precisamente tal y como está el patio en este país, a uno le entran muchas ganas. Pero lo que no puede ser es que aquí sea la caza al político, pues porque, pues no sé, pues porque hace 15 años un profesor que a lo mejor no me ha dado ni clase dice algo porque se llevaba mal con el de al lado. Esto no es justo, creo que merece una reflexión. No me estoy haciendo el victimista, sabéis que yo siempre respeto la labor de los medios de comunicación, que no soy especialmente virulento con mis adversarios políticos, pero creo que todo tiene un límite. Dice usted que esto le perjudica, pero ¿a quién beneficia? ¿A alguien de dentro o del fuera del propio Partido Popular? No lo sé, yo no sé si esto es una cuestión de audiencias, de medios de comunicación, si es una cuestión de las universidades y sus guerras internas. En este caso había algún medio de comunicación que decía que, bueno, las fuentes pueden ser de personas que habían pasado por el centro universitario y ya no estaban, o puede ser proveniente de los adversarios políticos. Yo sinceramente no lo sé, y tampoco me importa. Yo creo que los medios de comunicación tienen que tener el rigor de decir, independientemente de dónde viene una información, ¿la información tiene interés público o solo cotilleo y difamación? Y por otro lado, ¿hay fuentes contrastadas, documentación que apunte a una irregularidad o es puro cotilleo? Bueno, yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer y sinceramente urge hacerla, porque si no, ¿quién va a venir a la política? Porque es que es una reflexión que tenemos que hacer. O sea, si aquí está mal visto que los políticos que hemos empezado jóvenes nos reciclemos en verano, hagamos cursos, hagamos una segunda carrera, nos cambiemos de universidad para acabar pronto la que estamos haciendo para poder dedicarte a tu vocación, un modelo un poco, digamos, a la francesa, ¿no? Los enarcas, los profesionales de la política, que en países como Reino Unido, Estados Unidos o Francia no está mal visto. O si no, vamos a otro modelo, que es el modelo de aquellos que han pasado por la empresa privada, que se han hecho ricos y que ya vienen a la política, como pasa en Latinoamérica, o como pasa también en Estados Unidos puntualmente, con Bloomberg o con Trump. Eso tampoco gusta aquí, ¿no? Porque no, puertas giratorias, ya lo oímos, ¿no? Entonces, ¿qué modelo queremos en la política? ¿No? Porque si no es muy difícil, no lo digo por mí, que soy muy poquita cosa, lo digo porque supuestamente tendremos que captar talento. Y claro, en estas condiciones, si lo que están haciendo es buscar en lo que hiciste hace 15 años, aunque no sea ilegal, aunque no sea irregular, aunque no haya una documentación, aunque no haya una fuente contrastada, yo creo que esto se pone, sinceramente, imposible. Mientras que desde el mundo señalan que se cambió de universidad por no superar los criterios de permanencia en ICADE, otras fuentes afirman que lo hizo por la cercanía del Cisneros a su lugar de trabajo. ¿Cuál fue el verdadero motivo? Bueno, el mundo no ha dicho eso. El mundo lo que ha dicho es que ha habido un cambio y en este caso creo que en ICADE sí que ha demostrado que no filtra información y sí que ha demostrado, además tengo una excelente relación con ese centro universitario, sí que ha demostrado que no han podido tirar de ese expediente más que el que yo informé, que son las asignaturas que yo tenía aprobadas y que de hecho ellos pudieron ver puntualmente. Aquí no estamos hablando de si yo me cambio por razones familiares, personales, o si yo acierto cambiándome a una universidad con otro tipo de plan
que en efecto era la más cercana a mi domicilio y que no me fue muy bien en las convalidaciones y me hizo perder tiempo para la carrera. Lo importante es que yo tengo 2 títulos universitarios que los he hecho en el tiempo en el que consecutivamente se pueden obtener, que yo no he pedido ningún trato de favor, que nadie me lo hubiera prestado, porque creo que es bastante inverosímil, ¿no? Que en España a un chico de 22 a 25 años le regalen una carrera en la Complutense, le regalen un máster en la Rey Juan Carlos, le regalen un curso de especialización en Georgetown, le regalen otro curso de especialización en Harvard, le regalen otro... ¿Quién se cree esto? O sea, porque ya, insisto, no me acusan a mí. Eso supuestamente estaríamos rodeados de profesores prevaricadores y de centros universitarios delictivos. Yo creo que salta a la vista que no es cierto. El problema de este país es que funciona el difama que algo queda. Y yo ante una portada pues tengo que llevar desde las 7 de la mañana entrando en 20 medios de comunicación para lavar mi honor. Creo que hubiera sido todo mucho más fácil si se hubieran contrastado fuentes o si no se hubiera hecho eco de informaciones que son claramente calumniosas. Pues señor Casado, le agradecemos enormemente que esté con nosotros en este informativo en directo. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, buenas noches. Y hay quien vuelve a apuntar a que Casado se ha visto salpicado por el fuego amigo dentro del Partido Popular. Muchos apuntaban a Esperanza Aguirre, la expresidenta de la región. Es, dicen, la que ha presionado a la universidad para que facilitara la graduación de Casado. Ella, mientras tanto, lo niega todo. Ah, Pablo, pobrecillo, pues mira, te han sacado la máquina de picar carne y te ha tocado a ti esta vez, y a mí de paso, claro. Pero bueno, habrá que aguantar. Un abrazo muy fuerte para todos. Me he enterado hace 15 días de que había terminado en un instituto de la Complutense. Ni idea, o sea, y es total y absolutamente falso que yo haya llamado a nadie para pedirle que aprobara a Pablo. Bueno, ni a Pablo ni a ningún otro, pero es que aquí se pueden escribir cosas, poner en mi boca, entrecomillado, cosas totalmente falsas, amparados en pues en el anonimato. Tiempo de entrar ahora en más detalle y para ello saludamos ya a Kiko Alcedo, el periodista del Mundo que publicaba hoy esta información. Kiko, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Publicáis que Pablo Casado aprobó 12 asignaturas en menos de 4 meses gracias a facilidades y ligerezas. Te pido precisión, ¿a qué os referís exactamente? Pues nos referimos a trato de favor por parte del Centro Cardenal Cisneros, nos referimos a que algunos profesores le permitieron no acudir a las clases, a que otros le permitieron no examinarse sino presentar trabajos y a que algunos otros, todo esto según refieren profesores del propio centro, le convalidaron de forma extraoficial asignaturas que él traía aprobadas de ICADE, pero que no le había convalidado de forma regular la Universidad Complutense, que es el centro al que está adscrito el Cardenal Cisneros. Nos referimos a trato de favor en realidad. En vuestro artículo afirmáis que fue la propia Esperanza Aguirre o gente de su equipo la que presionó o pudo hacerlo al personal docente de Cardenal Cisneros. ¿Hasta qué punto podría llegar la influencia del Partido Popular de Madrid en las universidades públicas de esta comunidad, teniendo en cuenta también el escándalo del máster de Cifuentes? Bueno, la realidad es que, a ver, el Centro Cardenal Cisneros es un centro privado, pero está adscrito a la Universidad Complutense. ¿Eso qué quiere decir? Que al director del Cardenal Cisneros lo nombra el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, con lo cual la dirección del centro dependía directamente de la Comunidad de Madrid. Ese es el vínculo más claro entre los políticos, en este caso quienes mandaban en la comunidad, y el Centro Cardenal Cisneros, que es donde terminó la carrera de forma muy rápida Pablo Casado. En el caso de la ya expresidenta regional se habló de que las supuestas irregularidades habían sido divulgadas por su propio partido. Ahora conocemos otro nuevo escándalo que afecta a Casado, uno de los principales candidatos para dirigir el Partido Popular de la comunidad. ¿Deben temer al fuego amigo dentro de la propia formación? Bueno, he escuchado esto a lo largo de todo el día. Yo no sé si deben temer el fuego amigo o no. Yo lo que sí sé es cómo hemos realizado la investigación mi compañero Pablo Herraiz y yo. Y es de una manera muy simple y muy sencilla, y yo diría humildemente que muy periodística. Nosotros recibimos de una compañera del periódico que se llama Olga Rodríguez un aviso, no un aviso, sino que ella recoge, de entre las cosas que recoge la Universidad Rey Juan Carlos, recoge que en la consecución del grado de Derecho por
por parte de Pablo Casado sí que podía haber irregularidades, y lo que hacemos es irnos a las fuentes, a quién puede tener la información. ¿Quién puede tener la información? Pues la universidad que tiene su expediente y luego los profesores con los que trató. En su expediente lo que encontramos es que acaba la carrera en un tiempo récord, y los profesores lo que nos cuentan es lo que hemos contado, que hay que sufrieron presiones, algunos de ellos, para que Casado aprobara la carrera a toda velocidad. Yo sé que él ha estado aludiendo en algún caso a dosieres que hay sobre su persona, etcétera, y no dudo que los haya, pero yo sinceramente no los he visto, y la verdad es que me gustaría, o sea, si hay alguien que tenga algún dosier y me lo quiere hacer llegar, yo encantado, porque me dedico al periodismo. Al final la información es información, no importa tanto de quién venga, pero además es que en lo atinente al caso, nosotros la información la obtenemos yendo directamente a las fuentes, no recibiendo ningún paquete certificado, vaya. Acabamos de hablar con Casado y uno de los principales argumentos esgrimidos por él para su defensa es que no hay documentación o pruebas que sostengan esa información. ¿Podremos verlas en los próximos días? Bueno, pues sí, en los próximos días algo podremos ver sobre esto. En cualquier caso, sí hay pruebas, que es que él mismo admite, él no rebate en ningún momento el corazón de la información, que es que aprobó 12 asignaturas troncales de Derecho, es decir, la mitad de la carrera, en 4 meses, justo cuando consiguió el acta de diputado regional. Eso no es que haya pruebas, sino que él lo admite y no tiene empacho en admitirlo. De lo que efectivamente no hay prueba es de los testimonios de los profesores, y en los próximos días algo podremos ver, puede ser, sí. Y ya por último, aquí con vuestro artículo habléis también de que el entorno de Aguirre justifica su alto rendimiento académico en Cisneros gracias a que algunas de las asignaturas, y cito textualmente, las estudió a tope en verano porque ya se las había de haberlas cursado un ICADE. ¿Son realmente creíbles sus argumentos? Eso tiene que juzgarlo, quien tiene que juzgarlo, bueno, pues es el lector realmente. Nosotros lo que sí hemos hecho es consultar con varias de las facultades de Derecho más importantes de España, como incluimos en la información, y lo que recogemos de todas ellas es que es casi imposible en un curso aprobar la mitad de la carrera de Derecho. Si a eso unimos que Pablo Casado en ese momento era ya diputado con acta, diputado madrileño con acta, asesor de un consejero de la Comunidad de Madrid, coordinador parlamentario del PP de Madrid, presidente de Nuevas Generaciones, bueno, pues yo no sé si se le acumulaban las responsabilidades como para tener tanto tiempo y hacer algo que estas facultades a las que me refería tachan de propio de superdotados, ¿no? Kiko Alcedo, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y desde el centro adscrito a la Complutense, Cardenal Cisneros han negado que se produjera un trato preferente a Pablo Iglesias o a cualquier otro alumno. En un comunicado se plasma que no ha podido aprobar sin examinarse. El CES Cardenal Cisneros es el centro adscrito decano de la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una comunidad académica compuesta por un elenco de profesores de reconocido prestigio e innegable honorabilidad. Negamos de forma tajante que se haya dado un trato preferente o de favor. Es rotundamente falso que alguien pueda haber disfrutado de convalidaciones extraoficiales en nuestro centro. Es asimismo falso que algún alumno haya podido aprobar sin examinarse. El Cardenal Cisneros precisa recordar que periódicamente se somete al control de la ANECA, un organismo autónomo para la evaluación de la calidad y la acreditación de la enseñanza universitaria. Hablemos ahora de todo ello con la secretaria general del Cardenal Cisneros, María Dolores Hernández. Señora Hernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, para aclarar toda esta polémica, ¿hubo o no hubo trato de favor a Pablo Casado, como apuntan algunos medios? En ningún caso. Pablo Casado, desde el momento que empezó a estudiar en nuestra universidad, fue tratado como un alumno más de nuestro centro, pidiendo sus convalidaciones y adaptaciones oficiales, y así fue tratado desde el principio hasta el final. Entonces, no existen ni han existido vínculos entre el Partido Popular de Madrid o la señora Aguirre y el Centro Cardenal Cisneros. Niega que en un futuro pueda surgir información complementaria que apoye las supuestas irregularidades. No ha existido jamás ningún vínculo. Irregularidades no han existido ninguna, porque como he dicho anteriormente, está todo su expediente académico, que además está en la Universidad Complutense, al ser un centro adscrito, aunque nosotros podemos tener información complementaria,
está dentro de la absoluta legalidad vigente, con lo cual no puede salir absolutamente nada más. Señora Hernández, desde su experiencia, que además es específica en el ámbito de Derecho, ¿ha visto más casos en los que un alumno consiga aprobar 12 asignaturas en 4 meses mientras compagina los estudios con la vida laboral? Bueno, es que no se aprueban en 4 meses, sino que se aprueba durante todo el ejercicio académico. Es decir, se aprueban desde septiembre hasta el septiembre siguiente, teniendo exámenes tanto en febrero y las convocatorias oficiales de junio y de septiembre. Es decir, que las asignaturas se cursan durante todo ese periodo académico. Es prácticamente casi un año, no en los 4 meses, como era en toda la licenciatura del Plan del 53. En su comunicado, que acabamos de ver hace unos instantes, especifican que la Junta de Evaluación, que verifica los exámenes de todos sus alumnos, está presidida por el delegado del rector de la Universidad Complutense. Además, el expediente de Casado y del resto de estudiantes que han aprobado el título con ustedes está también en poder de esta universidad. Han echado en falta mayores explicaciones de la propia Universidad Complutense de Madrid. No, bueno, nosotros siempre somos un centro adscrito a la Complutense, nosotros siempre estamos a disposición de la Universidad Complutense. Nosotros somos de los pocos centros adscritos donde tenemos las juntas de evaluación presididas por el delegado del rector, donde tanto en junio como en septiembre se comentan con todos los profesores todos los posibles casos que puedan existir en relación a todos los alumnos del centro, y la verdad que siempre hemos tenido una total colaboración y una total buena disposición con la Universidad Complutense, y siempre nos ha ayudado y ha sido nuestro apoyo. Señora Hernández, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Nada, gracias a vosotros. Y a diferencia de Cifuentes, las filas populares sí que ponen la mano en el fuego por Pablo Casado. Javier Maroto, el vicesecretario de Política Social y Sectorial, dice que el partido le respalda y le apoya. Creo que Pablo Casado es una de las personas más honradas que me he encontrado en la política, y eso es un valor sin duda que yo refrendo en el día de hoy. La gran aportación que ha hecho Pablo Casado es el primer día dar la cara, el primer día aportar toda la documentación que tenía y dárosla a todos los medios de comunicación. Pues si ha podido sacarse la mitad de la carrera de Derecho en un año, pues mi reconocimiento, la verdad, porque es complicado sobre todo cuando se está trabajando, pero bueno. Para mí o tenemos a un super Pablo o para mí son un cúmulo de casualidades, si más no, un poco, en fin, sospechosas. La Complutense readmite a Cristina Cifuentes en su puesto de funcionaria de la entidad y dice que le han asignado un destino de base de nivel 24. Eso sí, no detallan en qué departamento. En relación con el reingreso de doña Cristina Cifuentes Cuenca al servicio activo como funcionaria de la Universidad Complutense, este rectorado quiere señalar que la señora Cifuentes tiene la condición de funcionaria del subgrupo A1 de la Universidad Complutense de Madrid. Una vez concluido su desempeño en la Asamblea de Madrid, la señora Cifuentes solicitó el pasado 9 de mayo su reingreso al servicio activo en la universidad. Siguiendo lo reglamentado y el procedimiento habitual en los casos de reingreso de funcionarios en su situación, la señora Cifuentes ha quedado asignada a la plaza que tenía en reserva. La Universidad Complutense de Madrid tiene la obligación de aplicar escrupulosamente la ley, evitando cualquier trato de favor, pero garantizando al mismo tiempo los derechos que correspondan a la señora Cifuente. Este rectorado ha solicitado de forma pública y reiterada la asunción de responsabilidades políticas a doña Cristina Cifuentes como consecuencia de las irregularidades detectadas en el máster. Una vez asumidas estas, corresponde a la justicia decidir si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, es obligación de la universidad y de este rectorado respetar la ley y los derechos de todos nuestros funcionarios y trabajadores, al tiempo que continuaremos trabajando y defendiendo el prestigio de la universidad pública frente a las sombras de sospecha que indiscriminadamente se vierten sobre ella.
Esta decisión no ha sido bien acogida entre el alumnado de la propia Complutense. Centenares de alumnos han protestado por esta vuelta de la exdirigente popular. Diferentes colectivos de la Complutense han convocado esta marcha a la 1:30 de este mediodía para la que la expresidenta no ocupe ningún cargo en su centro. La manifestación, a gritos de "Cifuentes querida, no eres bienvenida", ha recorrido el tramo que separa el metro de la ciudad universitaria del rectorado de la Universidad Complutense. Y presten muchísima atención a las imágenes que están viendo en su pantalla. Esta es la nueva casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero, que asciende hasta la friolera de 600.000 euros. 268 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños completos, una despensa y un amplio salón unido a una cocina americana distribuido en una única planta. En una parcela de 2.000 metros cuadrados, el chalet cuenta además con una casa para invitados, una espectacular piscina irregular y una vegetación elegida por profesionales. No cabe duda de que Iglesias y Montero han tirado la casa por la ventana y no han escatimado en detalles para elegir su nueva vivienda. ¿Recuerdan cuando Luis de Guindos se compró un ático de lujo por este mismo valor económico? Esta que van a ver ahora fue la reacción de Pablo Iglesias a través de su Twitter. Se preguntaba: ¿entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo? Como decimos, es lo que se preguntaba el secretario general de Podemos en 2012. Y pocos minutos después, un usuario de la red social le reprochaba que cada uno se gasta lo dinero en lo que quiere. Atención a la respuesta de Iglesias: que la política económica la dirija un millonario es como entregar a un pirómano el Ministerio de Medio Ambiente. Y la hemeroteca le ha vuelto a jugar, como vemos, una mala pasada a Iglesias, pero es que este autozasca no se queda ahí. Fíjense en cómo hablaba en septiembre de 2015. A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera. Ya. Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, buenos días, que viven en Somosaguas, que viven en chalés, que no saben lo que es coger el transporte público. Y en la calle, ¿cómo se han tomado que Pablo Iglesias e Irene Montero se compren una casa de más de 600.000 euros? Los informativos de Intereconomía hemos sacado los micrófonos a las calles para saber si el líder de la formación morada ha quedado retratado o no. Esto es lo que nos han dicho. Su sueldo puede hacer lo que quiera, otra cosa es lo que él venda y cuente a la gente. No me parece coherente, porque si tanto quiere quitar pensiones vitalicias, tanto que dice, no corresponde a lo que hace. ¿No? Quiere arreglar todo, que paguemos menos en el alquiler, solucionarnos un poco la vida, y se está gastando ese dinero. ¿Y de dónde lo ha sacado él? Pues no. O sea, si él predica que todos somos iguales y todo el rollo, pues no, me parece que... Pero bueno, cada uno que puede hacer lo que quiera. O sea, Pablo Iglesias siempre funciona como él quiere. Evidentemente no. Predican una cosa y hacen otra. Pero oye, si está dentro del marco de la legalidad, que lo disfruten. Bueno, mira, cada uno hace de su vida un sallo. Que no den lecciones a los demás y que hagan lo que puedan hacer. Si tienen una renta para eso. Si haces un discurso coherente con tus ideas, pues algunas cosas deberías pensarlas un poquito antes. Se debería ser como a un nivel de vida distinto, ¿no? Y ellos están yendo a un tipo de vivienda pues que es más propio de personas ricas, ¿no? O sea, es decir, que es incoherente completamente. Bélgica rechaza extraditar a Comín, Serret y Puig por errores en la euroorden. El juez ha oído a la Fiscalía y ha decidido no atender a la euroorden cursada por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el pasado mes de marzo. El juez no dictó una orden de detención en España contra los exconsellers cuando emitió la petición de extradición en marzo, tal y como obliga la normativa comunitaria. De esta forma, el procedimiento de extradición en ese país queda cerrado y Llarena recibe un segundo varapalo tras la negativa de Alemania a entregar a Carles Puigdemont por rebelión. Fuentes de la Sala de lo Penal han criticado la falta de compromiso de la justicia belga. Mensaje envenenado de Toni Comín a la justicia española. El separatista valora esta situación como una victoria y ha denunciado el abuso que hace España, dice, del Código Penal para perseguir a políticos. Basta ya. Basta ya de abusar del Código Penal. Basta ya de abusar del sistema europeo de órdenes, porque no está funcionando, no les está sirviendo.
todo este problema se deriva del error de haber judicializado una disputa política que nunca se debería haber trasladado a los tribunales. Un tribunal ya ha manifestado que la euroorden no se ejecuta porque no cumple con los requisitos necesarios. En el momento en que se pone de manifiesto que se está abusando del Código Penal para perseguir unos responsables políticos, que se está abusando del sistema europeo de extradiciones, de detención, para perseguir a los responsables políticos, creemos que es el momento de pedir que se cese, que se acabe con este abuso. En las filas socialistas quieren reformar el Código Penal para así poder adecuar el delito de rebelión al actual desafío independentista en la región. Así lo ha manifestado Pedro Sánchez, que asegura que si esta iniciativa la lleva a cabo el Gobierno, el Partido Socialista les apoyará. Nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal y la vamos a presentar en el Congreso de los Diputados, porque es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Tenemos que defender el bien jurídico que es la Constitución frente a responsables públicos que lo que están haciendo es valerse de su institución y de su posición política para violentar el orden constitucional. Tiempo de aclarar el porqué de esta decisión de la justicia belga y para ello tenemos conexión en directo con Rafael Murillo, abogado constitucionalista. Señor Murillo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué Bélgica ha decidido rechazar la extradición de Comín Puig y Serret? ¿Ha existido realmente algún error en la instrucción del caso? Sí, para poder comprender un poco bien lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, es que hay que retrotraerse un poco en el tiempo, en el caso de que, en primer lugar, el procedimiento se inició en la Audiencia Nacional, donde, por lo tanto, ahí se emitieron los recursos, los autos correspondientes, tanto como fue la euroorden como la orden de detención en España. Entonces, en base a esos criterios, se emitieron esas órdenes para que, tanto que estaban en Bélgica actuaran. Pero hay que recordar que esto pasó, estas actuaciones, al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo lo que hizo fue paralizar la euroorden de estas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el juez instructor del Tribunal Supremo presentó una segunda orden o euroorden de extradición. ¿Y qué ocurre? Que la Fiscalía de Bélgica ha entendido que no se corresponde los criterios y los principios y las ideas que marca la nueva euroorden, la segunda euroorden, que la primera fue anulada o fue suspendida, con la orden nacional que fue dictada por la Audiencia Nacional. Con lo cual hay un criterio donde hay un desfase en cuanto a los hechos y las circunstancias que marca la orden de detención nacional y la euroorden. Y entonces por eso hay un requisito en este sentido de carácter formal o procedimental y por lo tanto al haber esta no concurrencia de los mismos hechos que se relatan en la orden nacional, ha entendido la Fiscalía y por lo tanto el juez la ha aceptado que no se correspondían y por lo tanto no se podía aplicar la euroorden en este sentido. Es decir, que el juez instructor del Tribunal Supremo tendría que haber vuelto a repetir procesalmente una nueva orden nacional de detención. ¿Puede recurrir la justicia española a esta decisión? ¿Qué opciones tienen ahora los magistrados de nuestro país? Pues mire, recurrirá según se ha visto claramente y en la propia sentencia del Tribunal belga determina que es irrecurrible internamente en el país, en Bélgica. Lo que tendría que hacer el Tribunal Supremo es volver otra vez a dictar una orden de detención nacional y volver a emitir otra euroorden, una orden de entrega y detención europea y simplemente ponernos otra vez en marcha y empezar otra vez el procedimiento. Esa es la única solución que queda. Desde su experiencia como abogado constitucionalista, ¿considera como muchos que creen que la justicia belga está buscando excusas a las que agarrarse para dinamitar las solicitudes españolas? Hombre, siempre se ha visto y siempre Bélgica en estos criterios y en estas cuestiones ha sido bastante renuente a la hora de aceptar la euroorden.
El problema es que habría que analizar también cuál es la postura de los Estados miembros que aceptaron este acuerdo de la euroorden. Bélgica ha sido uno de los países que ha sido, como he comentado ustedes, que ha intentado poner trabas a la aplicación directa de la euroorden. Entonces, en el acuerdo y en la firma de este acuerdo de la entrega y detención y entrega de las personas, pues Bélgica quizá ha sido el país que más criterios contrarios a la aplicación directa de la euroorden presentó o puso de manifiesto, con lo cual, pues claramente Bélgica nunca ha sido muy proclive al tema de las extradiciones o de las entregas a terceros países, con lo cual, en cierto sentido, pues mantiene su vieja tradición, ¿no? Señor Murillo, ha quedado clarísimo. Gracias por dedicarnos unos minutos y muy buenas noches. El nuevo sistema de control de Cataluña vuelve al que se articuló en 2015 con un informe mensual de la interventora de la Generalitat que valida la legalidad del gasto del Govern. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado que llevar el control de gastos de la región va a servir para que los recursos se destinen a los fines que se han presupuestado y no a actividades ilícitas o ilegales. Eso sí, Montoro rechaza volver a un control absoluto, pero avisa también a Torra, lo reforzará si vuelve a activar el Diplocat. Control de legalidad, que la verdad es que no sé a quién le incomoda, ¿no? Francamente, ¿no? Por eso decía, lo primero, que me dejen sin control. Pues va a ser que no. Y tras una reunión en Moncloa, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez pactan reforzar su acuerdo político para la defensa del orden constitucional en España y también ante nuestros socios europeos. Si el nuevo presidente sigue la vía de la ilegalidad y reabre la vía unilateral, el 155 se aplicará con contundencia. Mientras tanto, Albert Rivera reclama que se aplique desde ya con control a los Mossos, TV3 y el cese de altos cargos. Con este presidente, es un presidente que está insultando a todos los catalanes, está amenazando con crear una república catalana por segunda vez consecutiva. Yo creo que hay que sentarse en la mesa, Rajoy tiene que rectificar, no puede ser que el PNV esté marcando la agenda política nacional. España es mucho más importante que el futuro político de nadie, la agenda política no la pueden marcar los nacionalistas y por tanto yo le pido al presidente Rajoy que rectifique, que reconozca que esto no puede seguir así y que nos sentemos a ver cómo extendemos la aplicación del 155. La figura de Quim Torra no se despega de numerosos escándalos. Torra pide diálogo al gobierno, pero fíjense en lo que publicaba 2 días después de la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. No se negocia con terroristas, no podemos negociar con el Estado español. Y seguimos conociendo nuevos episodios polémicos del nuevo presidente. No se pierdan ni un detalle de las siguientes imágenes. Quim Torra lleva mucho tiempo saltándose las normas. Estas imágenes corresponden al año 2012, en pleno apogeo del procés independentista. Se ve como Torra llega al peaje y dice: mira, esto no voy a pagar. Sí, que ya mucho, ¿no? Quien graba desde la parte de atrás del coche es su propio hijo mayor, quien dice entre risas: ¡qué multa ni qué hostias! Acto seguido se ve como semáforo en rojo, Torra se salta el peaje sin haberlo pagado y apenas unos días después de este vídeo animaba a todo el mundo a seguir su ejemplo y a practicar el non vull pagar. Y ante la continua pasividad del gobierno, el partido político de Vox, que lleva la acusación popular en la causa contra el procés separatista, ha presentado este miércoles una querella contra Quim Torra por posibles delitos de encubrimiento, conspiración para la rebelión y odio. A puertas del Tribunal Supremo han explicado que esta iniciativa nace de que el reciente investido como presidente pretende continuar con el golpe de Estado en la región catalana, tanto así como por su participación directa en el 1 de octubre. Y tenemos en nuestro plató a Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox. Señor Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Su partido solicita con carácter urgente la inhabilitación de Quim Torra como presidente. ¿Hasta qué punto existe riesgo de reiteración delictiva teniendo en cuenta las declaraciones de Quim Torra en las que asegura que su objetivo es implantar de nuevo implantar la República Catalana y volver a convertir a Carles Puigdemont como presidente?
no es que exista riesgo de reiteración delictiva, es que estamos ya en la reiteración delictiva, por tanto la reiteración está consumada. Realmente estamos en una nueva fase del proceso independentista, ya como establecía el documento Enfocat, se establecían determinados escenarios y estamos ahora mismo en uno de los escenarios que había planteado este documento, con lo cual estamos de lleno en la continuación de ese delito de rebelión. Todas estas declaraciones que hemos estado viendo de Quim Torra, que rozan lo xenófobo y también el racismo, ¿creen que son constitutivas de un delito de odio? Absolutamente. Realmente esas manifestaciones lo que hace es dirigir, vejar y ultrajar a los españoles. Algunas, incluso esas manifestaciones, pueden compararse con las que realizó el propio Adolf Hitler en la Alemania nazi, con lo cual no me queda ninguna duda que ha incurrido en delito de odio. Quim Torra ha sido elegido en parte también gracias al propio gobierno, un voto delegado que el Ejecutivo no ha impugnado porque para muchos necesita tumbar el 155 para que el Partido Nacionalista Vasco apoye los presupuestos. ¿Está el Partido Popular mercadeando con el futuro de los propios catalanes? Bueno, hay varias pruebas que así lo acreditan. Desde el principio nos consta que al Gobierno de España pues no le estaba gustando la deriva que estaba llevando el procedimiento judicial, tanto por parte de la Fiscalía en el tiempo en el que estuvo el señor Maza como fiscal general del Estado, como actualmente la instrucción que lleva Llarena, y por tanto no nos queda ninguna duda que el Gobierno de España no le hace ninguna gracia el camino que está llevando desde el punto de vista judicial el procedimiento. Pues Pedro Fernández, gracias por estar hoy con nosotros y buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Y para hablar de todo lo que sucede en plano internacional, abrimos nuestra habitual sección de Mundo en Guerra con nuestro analista en seguridad y geopolítica, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Irán ha incumplido o no ha incumplido el acuerdo nuclear? Bueno, es una muy buena pregunta. Todos dicen que no lo ha incumplido, excepto la OIEA, que es la Organización Internacional, o sea, incluso la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, que son los inspectores que están sobre el terreno en Irán, que han estado estos 2 años de vigencia del acuerdo inspeccionando y auditando las instalaciones nucleares iraníes. Hay 2 países que dicen que no lo ha cumplido, que son Estados Unidos de Trump y Israel, y naturalmente esta noticia, este paso que ha dado Estados Unidos es apoyado también por los regímenes saudíes del Golfo Pérsico que están opuestos, los regímenes suníes del Golfo Pérsico que están opuestos a los chiíes de Irán, como son Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Yemen principalmente, ¿no? Las razones que alegan Estados Unidos e Israel son 2. Una es, dicen que no ha cumplido una de las partes que era muy importante para ellos, que es darle información. Es decir, ellos sí que están cumpliendo el hecho de limitar los reactores, de limitar todo aquello, para resumirlo, todas aquellas fabricación, almacenamiento y esas posibilidades que tienen y el tipo de enriquecimiento de uranio, etcétera. Todo eso lo están cumpliendo. Lo que dice Estados Unidos e Israel es que no han dado la información, que eran unos requisitos, sobre la investigación de desarrollo nuclear que tenían, de tal forma que si yo sé lo que estaban haciendo en secreto durante años, podré saber qué instalaciones estaban utilizando, dónde estaban realizando todo aquello. Como no han dado esa información, dicen que no han cumplido. Y también que no permite el acceso a las bases militares. La OEA no ha entrado en esas bases militares, con lo cual Estados Unidos y Israel dicen ahí es donde se está gestando ese programa nuclear paralelo oculto de Irán. Por lo tanto, no sabemos si es cierto o no. Y debemos esperar a saber. El problema es que el paso ya lo da Estados Unidos e Israel y tampoco han dado unas pruebas fehacientes, pero tampoco los otros. ¿Y qué consecuencias va a tener la decisión de Estados Unidos? Bueno, las consecuencias, para empezar, la moneda iraní se desplomó en cuanto se dio el aviso. Es una victoria del sector duro, es decir, del sector duro de Irán, en la figura de los ayatolás, que estaban en contra de este proceso, y es un golpe contra el sector, digamos, moderado o menos radical, en la figura del presidente Rouhani, que es el que avaló el proceso. Con lo cual, previsiblemente Irán se va a ir endureciendo hacia el lado más radical, con un ves, te lo dije, ¿de acuerdo? Y las sanciones previsibles de Estados Unidos van a hacer todavía más una huida hacia adelante y probablemente retomar el programa nuclear ya no será oculto.
a no ser que las resto de potencias occidentales que siguen con el acuerdo en vigor consigan que Irán no rompa el acuerdo. Pues Bruno, gracias por estar en nuestro informativo y muy buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Que tengan una buena noche. Segunda mitad de la semana que va a estar protagonizada por las tormentas. Tenemos la llegada de un pequeño embolsamiento de aire frío que va a hacer que se genere esa inestabilidad y los ingredientes necesarios para que se produzcan tormentas entre el jueves y el viernes, sobre todo en zonas del interior peninsular. De cara al sábado también tendremos algunas tormentas, pero asociadas al crecimiento de nubes de evolución fruto del calor diurno. Por lo tanto, de momento durante este jueves tendremos dos situaciones. Por un lado tenemos una baja térmica en puntos del sudeste, es decir, una región de bajas presiones dentro de esta región de altas presiones y que sobre todo nos va a dejar chubascos de tipo tormentoso en Melilla. Allí tenemos aviso amarillo por acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado. Unas lluvias que también pueden afectar a la costa de Almería o de Granada. Y por otro lado tenemos la llegada de ese embolsamiento de aire frío que nos va a dejar chubascos de tipo tormentoso, sobre todo en puntos de Castilla y León, también del sistema central, y que pueden afectar al sistema ibérico. No serán demasiado intensos, pero sí que nos van a dejar algunas tormentas localizadas en estas zonas. Además, crecerán nubes de evolución en puntos del interior de Cataluña y del norte de Huesca, que también nos pueden dejar algunas tormentas. Tiempo mucho más tranquilo en puntos del suroeste peninsular, en Extremadura, también en el oeste de Andalucía y en Galicia, aunque bastante nubosidad en áreas del Cantábrico. También bastantes nubes al norte de las Islas Canarias, retenidas por esos vientos alisios que soplarán con fuerza en las islas. Un viento que también va a arreciar con fuerza en áreas del estrecho. De hecho, tenemos aviso en Almería por rachas de hasta 70 km por hora y en Cádiz tenemos activos los avisos por fenómenos costeros. Las temperaturas durante este jueves no varían demasiado, seguimos con valores muy agradables, estaremos alrededor de los 25 grados, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y rozando los 30 de nuevo en Andalucía. De cara a la jornada del viernes, esa bolsita de aire frío continúa con nosotros y de hecho se desplaza hacia zonas de Extremadura. Prácticamente no podemos descartar chubascos en casi ningún punto del país, a excepción de puntos del sudeste y también del oeste de Galicia y por supuesto las islas que se quedan al margen de esta situación. Chubascos que serán de tipo tormentoso en muchas zonas y que se esperan fuertes, especialmente en el sur de Castilla y León, en el sistema central, en Extremadura o en puntos del sistema ibérico. De hecho, en la provincia de Badajoz esperamos fuertes tormentas. Además, tendremos unos valores de temperaturas que van a bajar precisamente en estas zonas donde vamos a tener esos chubascos de tipo tormentoso, valores que no van a pasar de los 20 grados, por ejemplo, en Valladolid, de los 22 en Madrid y todavía en el sur tendremos calor porque estaremos por encima de esos 25 grados. Para la jornada del sábado seguiremos con esa inestabilidad, pero se desplaza la bolsa de aire frío, ya no nos afecta y crecerán nubes de evolución a lo largo del día. No obstante, nos van a seguir dejando precipitaciones en forma de tormenta en muchos puntos, incluyendo la Comunidad de Madrid, el sistema central, el sistema ibérico, puntos de Pirineos, también áreas de Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía. En general, un día con bastantes nubes, como podéis ver en general en toda la mitad sur, pero en el noroeste predominio de cielos despejados, con unas temperaturas que el sábado no varían demasiado.